Sim, sim. Agora Lá. sim, doutor. Agora sim. Ai. Desligar o Ya, ya no microfone. entra en el... Tchau, gente. Desligando. Hola, hola. Bueno, Assustar a criança, cara. vamos a repetir lo que les estaba diciendo. Si no escuchan, me escriben acá. Quem é Leonel que coisa mais linda, né? Ô, doutor, meu filhão aqui, ó. Ah, tá escuro pra mim. Fechar o mic, galera. Bueno, hola, sí, sí. Le estaba contando, ¿verdad? Que si nuestra corteza cerebral no tenemos la capacidad de relacionarnos con el exterior, entonces gracias al sistema nervioso, que tiene varias áreas que habíamos visto en fisiología rápidamente, nosotros podemos compartir experiencias con todo el universo, si no simplemente seríamos plantas esperando que alguien venga y riegue para que nosotros recibamos los nutrientes y esperando, creo que se trabó de nuevo ahora. Travou de novo. Bueno, no sé si es porque acá a mí me está funcionando bien, no sé si será por la cantidad de participantes. Ahora parece que está bien, doctor. Dale, voy a hablar devagarinho, eu falo rápido e começa a Para que travar. falar coisas importantes trava. Así mismo. Cuando cuento piada não trava, mas quando vocês têm que rir da piada y ganham ponto também. Bueno, el sistema nervioso. El sistema nervioso central nos ayuda a relacionarnos con nuestro entorno. Y como les decía, el tejido nervioso no tiene la capacidad de almacenar glucosa ni oxígeno. Por eso, cualquier insuficiencia en el flujo sanguíneo del tejido nervioso hace que empiece a fallar. Si esa interferencia u obstrucción del flujo sanguíneo dura más de un minuto, la neurona muere. Entonces ustedes van a ver en fisiopatología lo que ocurre cuando hay una necrosis de una célula, o sea, una apoptosis. Esa célula se lisa, o sea, ocurre una lisis y pierde todo lo que tiene adentro, pierde calcio. Y ese calcio se vuelve tóxico para las otras neuronas. Entonces hace que esa neurona deje de trabajar y hace que sus vecinos trabajen mal, por lo cual provoca tipo unas descargas que no deberían ser los normales, son asincrónicas y hace que de acuerdo a dónde ocurre ese fallo tenga algún tipo de manifestación clínica en el paciente. Entonces, nosotros hablamos, ¿verdad? Yo les coloqué ahí en el slide. Voy a compartirles un rato. Acá nosotros tenemos que entender la importancia de este polígono de Willis. Nosotros tenemos las dos arterias, la arteria carótida interna que ingresa y con sus ramas forma la comunicante anterior, de ella sale la arteria carótida interna, de ella salen las comunicantes, o sea, la arteria cerebral comunicante anterior, las arterias comunicantes posteriores, todas ellas vienen a formar un polígono importantísimo como un cinturón de seguridad para nuestro sistema nervioso, para que el riego no deje de ocurrir. Entonces, si hay una obstrucción a este nivel, el flujo sanguíneo sigue llegando por el otro camino. Entonces, mi internet
Está inestable. ¿Me siguen? Mi internet está inestable. Ahora me está Travando. Bueno, entonces, si ocurre una obstrucción, Travou novamente. voy a esperar entonces. Internet do professor. Hola. Na próxima é só não fazer na Uninter. Tá tudo certo. Tem muito aluno online lá. Sí, vamos a separar por grupo para la próxima. ¿Está bien? Voy a pasar una lista y vamos a tener un grupo 1 y grupo 2. Entonces, vamos a separar por grupo. Como les decía, Tá bom. tenemos el polígono de Oi? Willis, que es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que si existe una obstrucción en alguna zona, ese polígono, este círculo de seguridad, igual hace que haya flujo sanguíneo en la otra parte de mi cerebro. Entonces nosotros tenemos acá las arterias o el territorio vascular de cada arteria. Y vemos que la más grande es la arteria cerebral anterior. O perdón, cerebral media. La arteria cerebral anterior estaría irrigando el lóbulo frontal. La arteria cerebral media, en cambio, ya irriga la parietal, parte de la temporal y parte de los núcleos como el putamen, el caudado, que son núcleos importantes para que yo pueda ejecutar de manera adecuada los movimientos. Luego tenemos la arteria cerebral posterior y la arteria carotídea anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en la parte posterior yo tengo mi lóbulo occipital. El lóbulo occipital, cuando deja de recibir oxígeno, mi paciente va a sufrir algún tipo de ceguera. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos el área de la visión. Entonces, en el lóbulo frontal, si deja de recibir mi paciente la irrigación o el flujo sanguíneo, ese paciente no va a tener la capacidad de poder hacer un movimiento ya aprendido o de ejecutar ese movimiento o realizar trabajo. Voy a revisar uno. Me están oyendo, ¿verdad? A ver, vio profesor. Está inestable, sí. Vamos a hacer en casa, pero ahí van a escucharle a mi hijo llorando. Bueno, vamos a tratar de continuar. Eu não estou ouvindo, doutor. Está Dale. todo mundo. Entonces, si ocurre esa disminución del flujo sanguíneo, empieza a fallar. Los signos y síntomas van a depender de qué zona es. Entonces, nosotros tenemos los lóbulos que debemos aprender. Vamos a hacer un repaso de fisiología. Agarran su Guyton y hacen un esquema. ¿Para qué sirve mi lóbulo frontal? Mi lóbulo frontal me ayuda a la personalidad, me ayuda a ejecutar movimientos ya aprendidos. Yo tengo almacenado ahí, ¿por qué? Porque ahí está el área secundaria o suplementaria motora. En el lóbulo parietal yo tengo la capacidad de comprender en qué lugar, digamos, estoy. Y en el lóbulo occipital yo tengo la parte visual. Ya en el lóbulo temporal, que estaría en esta parte, yo tengo al vestíbulo coclear, entonces tengo la parte auditiva, la parte de comprensión, porque está ligado con mi área de Broca y mi área de Wernicke, entonces la parte de comprensión, tanto lectora como de habla, y también la parte de el equilibrio. Si la arteria basilar, por ejemplo, deja de enviar flujo, lo que va a ocurrir es que mi tronco encefálico va a ser la que no va a recibir esa irrigación. Y acá nosotros tenemos toda la parte vegetativa de mi cuerpo, o sea, toda la parte autónoma.
donde se corrige la presión arterial, donde se corrige la frecuencia cardíaca, donde se corrige la frecuencia respiratoria, donde se corrige la temperatura de mi cuerpo. Entonces, si yo no tengo un flujo sanguíneo en este tronco encefálico, falla todo mi cuerpo Acabou de novo, professor. y lleva a la muerte. Bueno, ¿qué tal si sacan su video y se quedan solo mirándome? Vamos a ver si ahí deja de trabar un poco. Después de estar así, solo muestran sus... Vamos a ver si ahí deja de trabar. Solo me va a aparecer el nombre de cada uno entonces. Fica só no áudio, galera. Así mismo, solo escucharme y después vamos a mostrarnos en el video para salir en una foto grupal y ya. Oi. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, ¿qué ocurre si no hay flujo sanguíneo? Falla. ¿Cómo yo voy a saber qué parte está fallando? ¿Qué parte de mi cerebro falla? Reconociendo y sabiendo dónde ocurre cada irrigación, que es lo que tenemos que hacer, un repaso tanto de anatomía y de fisiología para poder entender. Entonces, si falla mi arteria cerebral media, yo ya sé que ese paciente puede tener una hemiparesia, una afasia, puede tener cambio de conducta o de personalidad o una ataxia. Entonces, Permiso, ¿sí? ¿dónde voy a encontrar afasia? ¿En cuál libro? En Esos los, síntomas. en los dos libros habla sobre eso, solo que no les, como supuestamente ustedes ya saben qué término es, no les dice, El término, sí, pero es solo el término. Yo no sé sí, dónde buscarlo. el término pueden buscar en Google o si tienen un diccionario médico. O Bueno, en fisiología, en Guyton también te habla de afasia, que es cuando uno pierde la capacidad de hablar. bueno, gracias. Entonces lo mismo, vayan creando para todos. Tengan un cuadernito donde anotan las palabras que no conocen y van buscando. Por ejemplo, paresia. ¿Qué es la paresia? ¿Y qué es la parestesia? Que parecen términos todos iguales. Entonces, paresia es cuando hay una dificultad motora. Y también se puede decir plejía, cuando yo no puedo realizar un movimiento que yo conozco, que yo sé hacer, pero en ese momento no puedo realizar. Y parestesia es cuando yo siento algo, tengo una sensibilidad anormal, siento hormigueo, siento entumecimiento. Es como cuando me duermo sobre mi brazo y después ese brazo cuando vuelve el flujo sanguíneo, se siente ese hormigueo, esa sensación extraña. Entonces, eso sería términos que ustedes tienen que conocer, sobre todo para el examen. Sí. Y son términos que, entonces, si yo les coloco, generalmente va a ser así como ese caso clínico. Paciente con tantos años de edad acude al servicio de urgencias con los siguientes signos. Y de acuerdo a los signos, ustedes van a identificar, ¿verdad? Si es un accidente vascular cerebral tipo isquémico, tipo hemorrágico, si es isquémico, dónde está ocurriendo la obstrucción del flujo sanguíneo. Entonces, dentro de un rato se corta, pero volvemos a la clase. Vamos a volver, ¿está bien? Para todo eso. Los factores de riesgo, es importante que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque cuando venga tu paciente a la urgencia, yo ya tengo en cuenta estos factores de riesgo. Entonces, anoten una forma de reconocer los factores de riesgo. Hay factores modificables, hay factores que pueden ser modificables y hay factores que no son modificables, nos dice ahí en el libro. Factores modificables: hipertensión arterial,
que es el factor más importante en cuanto al accidente vascular cerebral, que puede ser isquémico o hemorrágico. Entonces, la etiología más importante es la hipertensión arterial. Cuando yo tenga contacto con un paciente, lo que le voy a preguntar es, primeramente, su edad, esto sería A, B, C y D por 2. Entonces, edad, age. Si el paciente tiene más de 65 años, tiene un punto. Entonces, luego, esto sería blue. Si alguien sabe hablar inglés y ve que escribo mal, por favor, tranquila. Sería presión arterial. Si ese paciente tiene una presión arterial elevada, ahí le damos también un puntaje. Luego, esto sería la clínica. La C sería de clínica. ¿Qué significa? Signos o síntomas que tiene el paciente, que puede llegar a ser una paresia o una parestesia, y le damos un puntaje por eso. Y la D va por 2. Entonces nosotros vemos si el paciente tiene diabetes o si tiene dislipidemia. Entonces, para reconocer esto, después van a hacerme un cuadro para la próxima clase. Un cuadro reconociendo. Estos son factores predictivos. Acude mi paciente a la urgencia y yo reviso esto, no para reconocer ahí en ese momento si tiene un accidente vascular o si para diagnosticar, sino para saber, de acuerdo a estos puntajes que él gana, yo voy a saber que de aquí a 5 meses ese paciente tiene una probabilidad de 1% de volver a sufrir ese accidente vascular. Tiene 1% de volver a sufrir, o si tiene todo eso, ese puntaje, si tiene 5 puntos o más, ese paciente probablemente va a sufrir un accidente vascular tipo hemorrágico en menos de 5 meses. Entonces yo ya tengo que tratarle, ya tengo que darle tratamientos. Nosotros todavía no vamos a tocar, pero ya tengo que tratar de disminuir su presión arterial, de disminuir o de controlar su diabetes, de controlar también su obesidad, que es Sí, la parte de dislipidemia. ¿Por yo qué? no anoté la age, después B, C, D, yo perdí esto. Y después les voy a pasar cuál sería para que tengan en cuenta. Eso Bueno, se llama así, ABCD2. Y buscan factor de riesgo, accidente cerebrovascular. Después lo voy a pasar, ¿está bien? bueno, Voy a gracias. alzar ahí a la plataforma. Entonces, de acuerdo a esos factores de riesgo, yo puedo, como les decía, entender que mi paciente de aquí a un tiempito, no muy largo, puede llegar a tener un accidente vascular hemorrágico. Y ese accidente vascular hemorrágico sí ya va a causar que mi paciente tenga secuelas o le lleve a la muerte. Entonces, lo que yo debo evitar es que mi paciente llegue a tener secuelas. Por eso ese video que les compartí el doctor Beller, que es importante que en menos de 3 minutos yo ya pueda diagnosticar que ese paciente está con un accidente vascular cerebral. Porque si tarda más de eso, mueren sus neuronas y el paciente ya se queda con una secuela bastante importante. ¿Cómo yo puedo dejarle a otra persona, a ver si me ayudan, para que le admita a las personas que van entrando? Bueno, Perito, Duda. entonces en menos de 3 minutos yo ya debo saber
quiénes son los pacientes que tienen un riesgo elevado de tener un accidente vascular tipo hemorrágico. Entonces, nosotros clasificamos el accidente vascular. ¿Cómo clasificamos? Clasificamos en dos grandes tipos. Uno tipo isquémico y uno tipo hemorrágico. El tipo isquémico, entre ellas también podemos colocar al accidente isquémico transitorio. Entonces, este accidente isquémico transitorio, ¿cómo yo voy a poder definir? Cuando existen signos y síntomas focales neurológicos que afectan al paciente, pero que se resuelven en menos de 24 horas y al hacer un estudio por tomografía, al hacer un estudio de imagen del cráneo de ese paciente, yo no encuentro ninguna alteración. Entonces, eso sería un accidente isquémico transitorio. Este accidente isquémico transitorio puede ocurrir por una hipoperfusión, puede ocurrir por una obstrucción del flujo sanguíneo en el vaso sanguíneo, pero que se resuelve porque ocurre nuevamente, digamos, el flujo sanguíneo por las colaterales. Entonces, los accidentes isquémicos generalmente no son muy súbitos, se forman de manera gradual y nuestro cuerpo puede llegar a sobrevivir a ella porque va acostumbrándose y creando un flujo sanguíneo por colaterales. Entonces, eso estaría ocurriendo. Si pasa más de 24 horas y yo ya tengo una imagen, o sea, veo en mi tomografía computarizada que ya hay un daño a nivel del sistema nervioso central, ahí significa que ese paciente ya tiene un ictus o stroke o apoplejía. O acá en Paraguay ustedes van a escuchar mucho el término derrame. Por más de que haya sido isquémico transitorio, el derrame generalmente es cuando hay sangrado, pero se escucha mucho el término derrame cuando un paciente tiene, sobre todo si le miramos la parte facial, una parte parece que no tiene ni siquiera arrugas, se queda inexpresiva, y la otra Doutor, parte, nas partes mais la otra parte viene entonces, esto va a quedar grabado, después yo voy a alzar nuevamente a la plataforma, lo que estamos hablando acá para la gente que le está trabando. Entonces, se queda. Bueno, como les decía, una parte de la cara o del rostro, cuando hay una afección a nivel del nervio facial, se queda inexpresiva. Es como si fuera que no tiene arrugas y el paciente sonríe, pero sonríe solamente la otra parte. Eso es lo que generalmente acá en Paraguay se conoce como derrame o accidente vascular tipo isquémico. Entonces, nosotros tenemos que... Questão, professor Verdun gravou a aula da casa dele e foi tranquilo, não tivemos problema nenhum. Talvez seja a internet da Uninter. Sí. Estávamos todos online e não tivemos problema. Hoy yo vine porque tengo un trabajo acá en la oficina, solo por eso. Después Sim, ya va a ser en uma casa. sugestão, né? Pode ser que Sí. seja a internet da Uninter que seja ruim. Así mismo puede ser eso Então, o também por el penso tiempo isso. feo que hoy... Verdún tuvo con todo el grupo de uno, ¿verdad? Sim, estávamos todos. Estávamos todos online com áudio, vídeo e não tivemos problema. Es porque él es o máximo. Falei para ele que eu falei isso. Ele é meu chefe.
Bueno, entonces, continuando por round número, a ver, ya se me perdió. Acá estamos en Caiu de novo. Caído. Los factores de riesgo les estaba contando que pueden ser modificables, sobre todo si te preguntan cuál es un factor de riesgo importante para accidente vascular cerebral, tanto isquémico como hemorrágico, es la hipertensión arterial. Hay una presión arterial media entre 60 y 140 milímetros de mercurio. Si en esa franja hay un cambio de presión arterial, igual mi cerebro sigue recibiendo flujo sanguíneo. Pero si hay menos de 60 milímetros de mercurio, ya hay una hipoperfusión. Entonces ya va a haber una falla a nivel del tejido nervioso. Y si hay más de 160 milímetros, 140 milímetros de mercurio, la presión arterial, va a haber un edema vasogénico. ¿Se acuerdan lo que significa edema? Si no recuerdan, le preguntan al doctor Francisco. Él tiene que, en fisiopatología, enseñarles lo que es un edema. Cuando el líquido sale de mi, así por llamarlo, de mi capilar, sale mayor cantidad de líquido al tejido y eso provoca que ese paciente tenga algún tipo de alteración neurológica porque nuestro cerebro no puede ir a otro lugar, está en el cráneo encerrado. Y cualquier cosa que se cargue ahí más de lo normal va a provocar un aumento de la presión intracraneal. Entonces, si aumenta la presión intracraneal, ¿qué va a ocurrir? El paciente va a responder con cefalea, o sea, le va a doler mucho la cabeza, lógicamente, porque está siendo afectado el tejido nervioso. Va a tener también fotofobia. ¿Por qué? Porque el tejido, o sea, el nervio óptico va a estar siendo comprimido y el paciente va a tener escotomas, o sea, va a tener tipo alucinaciones visuales o va a tener fotofobia. También ese paciente va a empezar a tener vómito en proyectil. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quiere disminuir la presión intracraneal, entonces va a tratar de quitar todo el líquido excesivo de mi cuerpo. Y también va a tener rigidez de nuca. Al aumentar, lógicamente que el parénquima, o sea, la meninges que recubre mi tejido nervioso, va a estar afectado y yo no voy a querer mover para evitar el dolor. Entonces, hipertensión arterial puede causar tanto accidente vascular tipo isquémico o tipo hemorrágico. Luego, la clasificación, hablamos de dos tipos. El más común es el tipo isquémico, más del 80%, y lo poco común es el vascular o tipo hemorrágico. El vascular o tipo hemorrágico, vamos a ver que puede ser intraparenquimatosa, o sea, dentro del tejido mismo, o puede ser a nivel de las meninges, al nivel subaracnoideo. Y la lesión isquémica puede ser focal. Cuando yo hablo de focalidad, cuando ocurre solo en una zona en específico. Entonces, si se disminuye la perfusión o se obstruye la arteria coroidea o también la arteria oftálmica, mi paciente va a estar con una ceguera. En cambio, si hay una hipoperfusión debido a, acá dice, parada cardíaca, el corazón deja de impulsar, la sangre no llega a mi sistema nervioso y todo mi sistema nervioso va a fallar. Entonces, generalmente, el paciente sufre una síncope. ¿Y qué es la síncope? El desmayo. ¿Por qué mi paciente se va a desmayar o por qué mi cuerpo se desmaya? Porque piensa que debido a la gravedad de la Tierra, no la gravedad del caso, la gravedad hace que el cuerpo no esté volando, ¿verdad? Que se mantenga en el suelo. Entonces, el cerebro piensa que por eso no le está llegando flujo sanguíneo y se desmaya para quedarse de manera horizontal para que el flujo sanguíneo llegue a ella.
Y las hemorragias representan el 20% de todos los accidentes vasculares. Entonces, por eso es mucho más corto lo que vimos en este apartado. Bueno, continuando. Las enfermedades cerebrovasculares, nosotros vamos a ver que pueden ser por aterosclerosis, puede ser por un émbolo, o puede ser cardioembólico, o por falla a nivel cardíaco. Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? Ocurre que cuando mi tejido conjuntivo, debido a la cantidad de dislipidemia muy alta, el tejido conjuntivo, debido a la cantidad de grasa o de lípido muy alta, empieza a volverse dura y empieza a obstruir el vaso sanguíneo. ¿Están escuchando? Víctor, ¿vos me escuchas? Hola. Hola. ¿Me escuchan o se quedó trabado? Sí, Travou no final, doutor. Cuando estábamos viendo el tema de Repetir essa parte aterosclerosis, aí, ¿verdad? doutor. Sim, sim. A trombose. Bueno, acá ven que hay depósito de lípido dentro del tejido vascular. Y eso hace que, lógicamente, ese tejido vascular se vuelva duro, ya no tiene la flexibilidad que debe tener un tejido vascular, y hace que disminuya también el calibre de ese vaso sanguíneo, por lo cual empiezan a formarse coágulos y eso hace que no pase la sangre por ahí y se forme un infarto, en este caso un infarto isquémico. Ven que hay una zona más oscura, ahí no está recibiendo. Siempre van a tener en anatomía patológica, van a ver este formato en cuña o en pirámide. La obstrucción, donde se inicia la obstrucción, vamos a ver que empieza a afectar a una zona más grande debido a que los capilares principales, digamos, se obstruyen en una zona y ofrece esta imagen en pirámide. Bueno, eso sería en caso de aterosclerosis, que es del 15 al 20% de los accidentes vasculares tipo isquémico. Luego tenemos la embolia. ¿Qué es la embolia? Cuando se forma un trombo en otra parte de mi cuerpo, un coágulo o un depósito graso que sale y va y obstruye, se forma en otra zona y va y obstruye mi tejido vascular dentro del tejido nervioso. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Por una función, por una mala función, perdón, del corazón, o porque el corazón tiene fibrilación auricular cuando el movimiento de sístole y diástole no es coordinado, todas las paredes se mueven a su gusto. Entonces, eso hace que se provoquen coágulos dentro del corazón, salen por los grandes vasos, van a la arteria carótida interna y llegan al tejido nervioso, obstruyen el flujo sanguíneo. Entonces, el émbolo, ¿por qué puede provocarse? Puede provocarse porque también tenemos vegetaciones, sobre todo en las válvulas. Cuando nosotros vamos a tener vegetaciones en las válvulas, cuando nosotros tenemos alguna infección tipo bacteriana que afectó ya a mi válvula, sobre todo a mi válvula mitral, y esas vegetaciones son las que pueden salir y van y obstruyen. Entonces, eso serían las etiologías de los cuadros isquémicos. ¿Cómo se clasifica? Ya hablamos de AIT, que en menos de 24 horas sí se resuelve. Yo ya sé que fue un accidente isquémico transitorio, pero si el paciente no regulariza su estado de salud, no hace una dieta, no se trata su diabetes, su hipertensión,
no empieza a hacer ejercicios, porque el sedentarismo también es un factor importante, así como consumir alcohol en exceso también puede llegar a provocar, en exceso pueden llegar a tomar una copa de vino que dice que supuestamente ayuda a mantener protegido el sistema nervioso. Bueno, entonces todo lo que sea en exceso puede llegar a perjudicar al tejido nervioso. Tenemos el ictus. Cortou que a parte protegida, o vinho protege o que mesmo? Essa parte eu perdi. Travou, doutor, travou. Trabó, perdí entonces. Bueno, el ictus o stroke, como les decía hace rato, ictus viene de una palabra latina que significa golpe. Por eso es lo que se dice accidente. Uno no espera. Uno no es que va sufriendo y va diciendo, ah, me duele la cabeza. Uno no va sufriendo, diciendo que le duele la cabeza, que probablemente va a llegar a tener un accidente vascular tipo isquémico, sino que probablemente ese accidente se dé de manera súbita. Eso es lo importante, o lo malo de esta patología, mejor dicho. La importancia entonces de cuando un paciente viene con hipertensión, diabetes, dislipidemia y es mayor de 65 años, comprender que probablemente va a tener este accidente vascular. Entonces, la clasificación de los tipos de accidentes vasculares, tenemos el AIT, accidente isquémico transitorio, el ictus, y el ictus progresivo ya es cuando se instaura, dice, de manera súbita, pero puede que se calme después o empiece nuevamente a fluctuar, empiece ese paciente a tener síntomas y signos, por lo que debe permanecer en observación. La etiología, ya hablamos de esto cuando vimos esa imagen, puede ser aterotrombótico, puede ser embólico o cardioembólico, cuando del corazón generalmente sale el émbolo va y obstruye el flujo sanguíneo, o también puede ser por pequeños infartos tipos lacunares, o la enfermedad valvular, que sería también a nivel cardioembólico. Entonces, si hay una obstrucción, provoca una isquemia. Nosotros después de 24 horas nada más es lo que vamos a ver que esa isquemia está instaurada. Antes de eso vamos a hacer una tomografía computarizada y no vamos a ver nada. Entonces, acá por ejemplo, tiene esta imagen, tiene unos coágulos. Estos coágulos se desprenden de la pared del corazón, van por la arteria, llegan y obstruyen, lo que provoca un accidente vascular tipo isquémico. Entonces, cosa que nosotros tenemos que saber y reconocer es todo esto. La arteria cerebral anterior, donde produce su flujo sanguíneo, cuál es su importancia, y acá nos dice la área motora y premotora, la corteza prefrontal. Entonces, ya nos da también la clínica. Si nosotros... Profe, permiso. ¿Por qué solo atinge el hemisferio izquierdo del lóbulo? Hemisferio izquierdo, principalmente la área de la broca, cuando las personas tienen toxicidad. ¿Por qué ocurre? Bueno, generalmente es el accidente vascular, no ocurre en todas las personas, ya ocurre en personas o en pacientes añosas, bellas, ¿no? Y el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante en más del 80% de las personas, más del 85% de las personas. Entonces... Sí, pero aún algunos días atrás, ¿sí? una persona tomaste remédio para dor de cabeça e acabou ficando retardado com problema. Habría que analizarle, pero no, ahí no te dice por qué sería más el izquierdo. Capaz sea porque las grandes arterias, vamos a analizar de esa manera, ¿verdad? La aorta
tiene su tronco Sim. primario arterial, ¿verdad? Tiene su arteria carótida E não fui eu. izquierda. Entonces, Só pra la constar. arteria carótida interna izquierda generalmente va a ir directamente, el otro puede ir a la subclavia o puede ir a la arteria carótida derecha. Vamos a analizar de esa forma. Entonces, la izquierda, como tiene una comunicación directa, si el émbolo o el trombo sale por ahí, A Marília não saiu da balada ainda, gente. Ó, cheio de luzes atrás, hein? Que é isso? A Marília tá, tipo, na área psicodélica. Parece que ela tá numa cachoeira infinita ali, nunca para de cair água. Eu acho que ela tá na balada ainda. Marília, você tá... o que Eu você acho que tá a minha. fazendo? Não, gente, é a câmera. Não tem cachoeira, não. Mas sem nada. A câmera dela vai queimar. É uma ameba que tá envolvendo ela ali, ó. É tipo uma ameba. Ula, Meu rostinho fica no meio. Ula. Vamos a continuar para terminar ya. Después Sí, que puedan sí. hacer la tarea. Les voy a dejar un... Mentira, sin tareas. La tarea solo durante la clase. Así cortita. Esta vez porque falló la plataforma. No tenía la capacidad suficiente. Se les dejó más tiempo. Pero lo ideal va a ser que se levanten. Tomen su desayuno y descarguen lo que tienen que leer. Mientras leen ya van respondiendo esa guía de trabajo. Son preguntas El exercicio directas. que tendría del guía de trabajo es para hacerlo. Sí, es para responder. Tiene la parte de autoevaluación y tiene la parte del caso clínico. Por eso ustedes van a leer, van a mirar el video que yo les dejé, el PowerPoint explicado, y después responden. Y tiene un formato, ya les alcé cómo tiene que estar la tarea para que no copien del otro. Por ejemplo, yo sé que Víctor siempre hace, entonces Víctor le va a pasar a Camila y Camila alza nomás ya, le cambia el nombre. No va a ser así, entonces descargan ese Saiu de formato. novo ou só pra mim? Vou Caiu. novamente. Travou. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar, a la noche tienen videoclase. Esta tarde tienen videoclase. Tenemos hasta las 8, hein? Temos sim. ¿Cómo? Toda la tarde y una parte de la noche. Ah, entonces hoy ya va a ser imposible. Para- Trabalha para ser enviado com capa, né, professor? ¿Cómo? O trabalho é para ser enviado com a capa, com nome, data. Lá No tem hace um falta la capa. Descargan ese formato que yo les pasé a ustedes. Donde decía... Solo completar el formato que está ahí en la plataforma, ¿verdad? Sí, así mismo. Sim, sim. Eso nomás. Nombre del docente y... Las preguntas tiene que copiar y colar en la hoja. Igual si solo O responden. solo poner las respuestas. Solo poner la respuesta igual nomás. Travou. Acá tengo Eu una coloquei no pregunta. Word. Eu acho que você tá as respostas embaixo. Copiar, pegar. No es Resposta, muy Ila, difícil. coloca a resposta embaixo só. Você baixa lá o formato que o professor colocou. Acá tengo una y ahí pregunta. después Voy a coloca la responder. pregunta, coloca la respuesta y pronto. ¿Qué es la penumbra isquémica? Pregunta la compañera Milanda. Es una pregunta bastante importante. Es como una sombra. Cuando ocurre la isquemia en una parte del tejido nervioso, puede ser que una partecita, un pequeño punto, es la que sufra la muerte. Y alrededor, el otro cuerpo neuronal o las otras neuronas empiezan a sufrir hipoxia. Pero si reciben por otro lado el flujo sanguíneo, se van a reponer y esa penumbra, esa pequeña sombra desaparece. Travou no fluxo sanguíneo. Pero si no vuelve a ocurrir un flujo sanguíneo, ese paciente va a tener un área necrótica. Professor, de forma prática, ¿Sí? quando o paciente desse chega numa emergência,
Qual seria o procedimento? Tem como responder para mí? Y esa parte de tratamiento nosotros no vamos a ver todavía. Lo que nosotros necesitamos en este momento es que sepan los conceptos. El procedimiento sería diagnosticar rápidamente. Entonces, si el paciente viene con... generalmente va a ser un paciente que no va a poder responder a su interrogatorio. Entonces vos vas a interrogarle al pariente o a la persona que le encontró en el suelo. Y ese paciente va a tener que empezar a decirte si conoce, ¿verdad? Si ese paciente es paciente hipertenso, si es un paciente diabético. Entonces, ese paciente, o sea, esa persona probablemente tenga un accidente vascular. Vos vas a hablarle, vas a tratar de que te responda. Si no te responda, vas a tener que mandar a hacer en ese momento una trombólisis, le vas a mandar a terapia probablemente, y se le hace una trombólisis, se le hace una arteriografía para ver cuál de las arterias está obstruida. Entonces, eso sería el procedimiento. Tener yo el conocimiento, ¿verdad? Básico, de acuerdo a si ese paciente viene y no puede mover una parte de su cuerpo, yo ya sé que probablemente tenga un accidente vascular. Lo que quería hablarles era de la isquemia. Entonces, ocurre, ¿verdad? Una pequeña parte donde ya hubo la necrosis, pero la parte restante que nosotros habíamos hablado, que generalmente es tipo pirámide, también empieza a sufrir y se forma una penumbra, tipo una sombra. Entonces, si se reperfunde, si viene por otro vaso sanguíneo, vuelve a haber, digamos, flujo sanguíneo a esas neuronas. Esas neuronas no mueren, desaparece esa penumbra isquémica y el paciente salva esa parte. Solo queda necrosado. Penumbra é a parte que não está sendo irrigada. Exactamente, no está siendo irrigada, pero si vuelve a ser irrigada, se salva, vuelve a tener su coloración normal. Pero si no vuelve a tener irrigación, se va a necrosar toda esa zona. Toda esa zona va a morir. Eso es lo que está ocurriendo. Permiso, doutor. Mas se volta normal, doutor, tem alguma consequência? Si vuelve a lo normal, no hay consecuencias. Las secuelas van a ocurrir cuando ese paciente no vuelva a tener una irrigación, hay una necrosis del tejido nervioso, entonces ahí sí va a quedar con secuelas dependiendo de qué zona ha sido afectada. ¿Cuánto Por eso es la tiempo importancia de que hasta la ustedes... necrosis? Acá me preguntan cuánto tiempo. Lo ideal sería que en menos de 24 horas, o sea, menos de una hora por ahí, vuelva a restablecerse, mejor dicho, el flujo sanguíneo. Entonces, si el restablecimiento es rápido, ese tejido nervioso no vuelve a sufrir una necrosis. No sufre, mejor dicho, no es que no vuelva. No sufre una necrosis, pero queda como alerta. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener ya un cuadro, un signo o síntoma focalizado y nosotros tenemos que evaluarle al paciente para reconocer, y probablemente ese paciente de aquí a un año tenga un accidente vascular tipo hemorrágico. Entonces, es importante cuanto en menor tiempo vuelve a haber flujo sanguíneo por las colaterales a ese tejido nervioso, se revierte esa penumbra. Pero si pasa, digamos, más de lo normal, ese tejido nervioso muere. Professor? Sim? Ictus estabelecido e progressivo são o termo se refere à mesma coisa? Progresivo e estabelecido? El establecido ya sufre ese paciente en ese momento, se le revierte y está bien. El progresivo vuelve a tener los ataques y le dejamos en observación y vemos que fluctúa. Está bien, vuelve a tener el ataque. Está bien, vuelve a tener el ataque. Entendi. ¿Lembran de esa música?
Soy de mi época. Sería Legal. así mismo. Entonces, lo ideal va a ser que el tiempo es apremiante acá para volver a explicar todo. Entonces, lo ideal sería que ya tengan sus preguntas y vayan pasando. Entonces, vamos... Professor, no caso do transitório, Escucho. Cadê o... Alguém me Eu estava sei que ele perguntando... gosta. Mas colocar as perguntas lá no fórum, parece, né? Pediu para pôr. Sim, sim, ele falou agora aí para todo mundo formular as perguntas e mandar no fórum, que ele responde todas. Así mismo. Lastimosamente el tiempo acá es muy corto. Vamos mirando nada más y para hablar a grandes rasgos. Lo que les decía, de acuerdo a cada arteria, si ocurre una obstrucción del flujo sanguíneo en alguna zona, va a existir algún tipo de signo o síntoma. Entonces, en el área motora o premotora, si ocurre, dice, va a ocurrir una parálisis espástica contralateral, que significa que el paciente va a tratar de hacer un movimiento, pero no va a poder tener la capacidad de ejecutar ese movimiento ya aprendido. Eso, vamos a hablar de la arteria cerebral anterior. También dice que irriga la corteza prefrontal, entonces el paciente se queda, dice, con mutismo, o sea, no tiene la capacidad de expresar nada, se queda con abulia, es cuando no tiene ganas de nada, no hace nada, se queda como un vegetal. Falla la memoria y hay reflejos arcaicos, dice. Los reflejos arcaicos son los reflejos de prensión, de agarrar que tienen las criaturas al nacer. Los recién nacidos, vos le colocas tu dedo, ellos agarran. Eso sería un reflejo arcaico. También el reflejo de succión va a ser el paciente, va a tener ese reflejo de succión. Entonces, acá nosotros, ¿se acuerdan? Teníamos nuestra área de Broca. Entonces, la arteria cerebral media es la que irriga el área de Broca y va a ocurrir una fascia motora. El paciente no va a poder entonces expresar correctamente las palabras, no va a tener la capacidad de expresar sus palabras. Entonces, acá me preguntan si vale punto en el foro. Sí, vale un punto, como les decía, para ir cerrando. Las dos asistencias que tienen va a valer 2 puntos cada uno y suman 4. Las preguntas en el foro valen 1 punto, ahí ya tienen 5 puntos. Y la tarea, si no tienen asistencia en la primera clase, la tarea no vale. Entonces, Pero, ¿es una pregunta por clase o una pregunta en la semana? ustedes con tal de que participen, como les dije... hago tanta pregunta... Visto, vos se coloca, doctor, es un máximo, vos es un mejor, ¿no? Y ya está bien. Con tal de escribir, de participar, yo quiero que participen. No hace falta que elaboren una pregunta. Professor, você é o máximo! Todos adoram você! Já tem um ponto agora. Sim? Professor, eu perguntei, mas eu não escrevi ali no chat. Pueden ahora, el foro de dudas sigue abierta. Pueden escribir, por esta semana va a seguir abierta. Entonces, é porque eu perguntei sem escrever lá. Conta também? O professor me respondeu, foi... Sim, Ah, obrigada, viu? Doutor, tem uma dúvida. Sim? Eu estava ontem no aeroporto, no voo, na hora da presença da aula, e eu não consegui assistir sua aula. E como que eu faço para comprovar isso, para mim poder aplicar a tarefa de ontem? Envíame al privado, Rafael, al foro de dudas, envíame
Rafael, fuiste vos, ¿verdad? Envíame ahí que no pudiste asistir por estar viajando y yo te voy a poner la presencia, ¿está bien? Ok, doctor, gracias. Bueno, vamos a dejar por hoy. La próxima ya voy a hacer desde casa. Si tienen más dudas, yo quería desarrollar toda la clase, pero se trabó mucho. Entonces vamos a ir haciendo esta participación. Yo quiero que lean primero, que hagan la tarea y vayan colocando todas las dudas. Entonces ya vamos hablando sobre las dudas que tienen. Ahí Camila ya demasiado que se fue chao hace rato. Bueno, entonces esta videoclase que tuvimos vamos a alzar a la plataforma y pueden ir revisando cuando quieran. ¿Está bien? Muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Tengan un buen día. Muchas gracias a vos, profe. Dale, nos vemos. Gracias. Está bien, tudo. Gracias, profe. Hasta la semana que viene. Tengan un buen día. Chao. Gracias por todo.